Ya, listo. Estamos transmitiendo. Espera unos segundos. Ok. Está bien chévere. Vamos a esperar que vayan ingresando algunas personas más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Creo que mi cámara no se ve muy bien, pero haremos el intento, ¿no? ¿Qué tal? Esperar algunos minutos más para que vayan ingresando. Así que bueno, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este espacio creado por el Instituto Eleusis de Psicología Profunda, en el cual soy un miembro más. Soy, bueno, uno de los afortunados de poder estar y pertenecer acá en esta casa que se propone, pues, divulgar todo lo que es el conocimiento y la obra de Carl Gustav Jung y muchos más, ¿no? Pero, pero es un gusto poder estar acá, poder compartir con ustedes y bueno, hoy vamos a estar estudiando un poco sobre los mitos, específicamente un mito en particular llamado el mito de los 12 trabajos de Hércules. Y bueno, quizás me disculpan por hay un ruido en el exterior, pero vamos a hacer lo posible por mantener el silencio. Entonces, me quiero presentar. Muy buenas noches para los que van llegando. Mi nombre es Jorge Santamaría, yo soy psicólogo, soy venezolano. Actualmente vivo en Colombia, en el departamento de Risaralda. Es un gusto poder estar acá. Bueno, sé que hay muchas personas de todas partes, ¿no? No solamente de Perú, sino de toda Latinoamérica y Europa inclusive. Entonces, es muy chévere poder reunirnos acá y poder compartir la obra de Jung y hablar sobre distintos temas, ¿no? Que nos pueden sonar bastante interesantes para comprender su obra y para comprender toda la influencia que ha tenido en el pensamiento de otros autores contemporáneos. Bueno, creo que sin más, vamos a dar inicio entonces a la presentación de hoy. Voy a compartir la pantalla para, para que entonces podamos ver una presentación que he hecho, porque la intención del día de hoy es poder de repente estudiar este mito como si fuera una especie de película. Fue el propósito con el cual yo inicié esta... perdona, ok. Fue el propósito con el cual inicié esta presentación porque me pareció de repente interesante poder verlo como una especie de cómic en el cual podamos identificar algunos personajes, algunos símbolos y algunas situaciones que nos pueden ayudar para poder entender el mito y sobre todo la comprensión psicológica que hay detrás del mito. Entonces, me he dispuesto a reunir algunas imágenes y se ve como una especie de cómic o de storyboard. Y y vamos a poder entonces tener una experiencia un poco más artística, si se quiere,
de lo que es el mito de Hércules, sus trabajos, sus dos primeros trabajos, que es con el león de Nemea, y el mito, pues, o el trabajo de Hércules y la hidra de Lerna. Entonces, bueno, pónganse cómodos. Faltaba una musiquita de repente de fondo, pero por cuestiones de no interrumpir quizás mi voz, esta vez lo vamos a hacer sin música. Así que vamos a comenzar, ¿no? El mito comienza, o el mito del nacimiento de Hércules comienza con Zeus, ¿no? Zeus, padre de los dioses y dios del Olimpo, se enamora de la gran, bella y reina de, de un, bueno, un gran poblado que era rey, anfitrión, que decide ir a la guerra para poder cumplir con los deseos de su mujer, ¿no? Entonces Zeus aprovecha que el esposo de Alcmena está lejos y toma la forma de este rey para poder pues, estar con Alcmena y embarazarla. Entonces, cuando Anfitrión vuelve de la guerra victorioso, luego de haber cumplido con los deseos de su esposa, se da cuenta de que ella está embarazada. Y eso causa en él una furia terrible, por lo que tiene o siente este impulso de asesinarla y llevarla a la hoguera, en venganza por su traición. Entonces, Alcmena suplica a los dioses le intercedan y de alguna manera calmen toda la ira, toda la furia que tenía Anfitrión contra ella, y Zeus, como responsable y padre del niño que Alcmena llevaba en su vientre, baja y confiesa ante todos que él es el padre del hijo que ella guarda. Entonces, Anfitrión se deslumbra pues del gran poder que tiene Zeus, dios de dioses, padre de todo el Olimpo. Y entonces él perdona a su esposa y dice, ok, está bien, vamos a hacernos cargo del niño, yo me voy a hacer cargo, yo lo voy a criar. Entonces había una profecía que según Zeus, el nieto de Perseo iba a ser el nuevo rey de toda Grecia. Entonces, Alcmena pertenecía a este linaje de donde pertenecía también Perseo, ¿no? Entonces, el hijo que esperaba Alcmena iba a ser este nuevo heredero del trono, ¿no? Entonces, Hera, esposa de Zeus, se da cuenta, ¿no? De esta promesa que ha hecho Zeus, que ha hecho su marido, y decide ir en contra, ¿no? Ir en contra de esto y decide tomar ventaja de esta promesa y acude a la diosa a la diosa de los partos, a la diosa griega de los partos, y le pide entonces que la prima de Alcmena, que también estaba encinta, diera a luz primero, o sea, adelantó su parto. Y entonces, de esa manera, nace Euristeo, primero que Hércules, primero que Heracles, y entonces la profecía toma, pues, por heredero al trono a Euristeo. Del vientre de Alcmena, 2 meses después del nacimiento de Euristeo, van a nacer 2 niños. Un niño que va a pertenecer a la unión entre Zeus y Alcmena, que va a ser Hércules o Heracles, y otro niño que va a pertenecer a la unión con Anfitrión, que va a ser Íficles. Es decir, que Zeus es gemelo. Zeus tiene un gemelo, Hércules tiene un gemelo. Entonces era con toda su furia, despierta una gran furia por este hijo de Zeus, solamente quería a Íficles, y decide enviar 2 serpientes
a la búsqueda del niño y asesinarlo por la noche, por lo que esto despierta una gran conmoción en Alcmena, quien con gritos de repente se da cuenta de que su hijo tiene las dos serpientes, una en cada mano, como si jugara con ellas, ambas muertas. Entonces, Alcmena, al ver la furia de Hera, ella no quiere entrar en conflicto con ella. Y esto le despierta muchas inseguridades porque piensa que de repente Hera puede tomar represalias contra ella. Y toma una decisión bastante fuerte, que es llevar a Hércules hacia un bosque y dejarlo allí, abandonarlo. Entonces, la diosa Hera y Atenea, que estaban por ese bosque precisamente, ven al niño. Y entonces Hera pues despierta un gran interés por el niño y se da cuenta de todo el vigor que el niño posee, ¿no? Y, y entonces el niño empieza a tomar del seno de Hera y Hera empieza a adolecer porque era tanta la presión y tanta la succión y la fuerza de la succión que Hércules hacía en el seno de ella que le causaba mucho dolor. Entonces ella lo desprende de una manera brusca y sale mucha leche divina de su seno, lo que hace o despierta o crea la Vía Láctea. Es por este mito de Hércules que conocemos eh, pues, la gran Vía Láctea, ¿no? Esta y muchas otras cosas nos vamos a dar cuenta a través de estos 12 trabajos de Hércules, muchos aspectos de nuestro mundo contemporáneo eh, forman parte de estos mitos y se revelan a través de esto, ¿no? Entonces, Hera, al darse cuenta de que había sido traicionada, de que había sido engañada, ¿no? Decide entonces cobrar alguna venganza por esto, ¿no? El niño Hércules fue enviado nuevamente al seno de Almena, al seno de su madre, y lo curioso es que eh, Tiresias, que es el gran sabio, el gran vidente de Grecia y de muchos mitos, como Edipo Rey, por ejemplo, va a establecer una profecía, ¿no? Cuando ve al niño, dice que este niño va a cumplir una serie de tareas que lo van a llevar paulatinamente hacia, hacia tener un puesto en el Olimpo y se va a sentar junto al padre Zeus, ¿no? Entonces, aquí, aquí empieza la venganza de Hera, ¿no? Y una vez cuando Hércules ya es mayor y ya se había dado a conocer por sus grandes actos heroicos, por su gran fuerza, eh, entonces eh, Euristeo, que había sido este primo de Hércules que había raptado toda la herencia que se le había prometido por parte de Zeus, había ya hecho eh, toma de su poder como rey. Lo que entonces pasa es que Hércules no tolera esto, no tolera estar a cargo de una persona que no estaba al nivel de ser un rey, ¿no? Porque estamos hablando de que ese puesto le correspondía a él y él se sentía un poco más preparado que su primo. Y entonces decide ir al oráculo de Delfos para preguntar al oráculo qué debía hacer, ¿no? Debía seguir o no a sus primos y seguir los trabajos que él le encomendaba o qué debía hacer. Entonces el oráculo le comenta que él debía encomendarse a su primo y a sus trabajos y que paulatinamente él cumpliera con cada uno de estos trabajos, la fuerza de Euristeo disminuiría y más bien la fuerza de Hércules aumentaría.
Esto despierta una gran furia en Hércules, porque él esperaba que el oráculo le dijera, sí, tienes que tomar tú esa posición de rey, tienes que tú hacerte cargo de ese puesto, o tienes que ignorar a tu primo simplemente, ¿no? Esto despierta una gran furia que es aprovechada por Hera. Hera sabe de todo el poder y toda la gran fuerza que Hércules tenía y que había precisamente obtenido por beber de la leche de Hera, ¿no? Por beber de su misma leche, la leche de los dioses. Entonces se aprovecha de él, Hera, y siembra en él una semilla de locura que lo lleva a alucinar y de repente pensar que está combatiendo con un montón de animales, un montón de bestias, un montón de situaciones difíciles, caóticas, ¿no? Que, que Hércules empieza a afrontar y empieza a utilizar su gran fuerza para poder este, eh, combatir contra estas criaturas. Pero ¿qué pasó? Que luego que Hércules toma conciencia, ¿no? Luego que las alucinaciones se disipan, Hércules toma conciencia de todo lo que ha hecho y resulta que encuentra a sus hijos y a su esposa muertas. Una muerte provocada por él, por su fuerza descontrolada, por sus impulsos, por, por su falta de conciencia en algún momento que fue provocada por la diosa Hera. Entonces Hércules entra en una desesperación y quiere de repente, siente ganas de olvidarlo todo y decide exiliarse lejos y deprimido. Hércules yace años fuera de Menea, que sería entonces pues un paso muy duro, ¿no? por la vida de Hércules para poder afrontar todo lo que le había ocurrido. Pero el paso del tiempo de alguna manera sanó sus heridas y Hércules decide volver a, y encomendarse, ¿no? a su primo Euristeo, que le dice entonces, bueno, para poder perdonarte por todos los pecados que has cometido, tienes que cumplir una serie de trabajos, que en total son 12. Pero vamos a estudiar el día de hoy, vamos a estudiar solamente 2 de ellos. El primero, que sería asesinar al león de Nemea. Entonces, vamos a conocer esta criatura. Se decía que esta criatura era un león gigante, de colmillos afilados y causaba mucho terror en el poblado donde estaba, ¿no? Donde se encontraba. Había asesinado los rebaños, había desarrollado un gusto importante por la carne humana y, y tenía de repente ese antojo por más carne, ¿no? Había arrasado con todo el poblado y, era el causante, ¿no? de mucho terror y mucho pánico en las zonas aledañas. Entonces se decía también que era el hijo de Tifón y de Equidna, que son 2 criaturas del inframundo, ¿no? Que por esta razón también se pensaba que la piel del león era impenetrable. No había herramienta, no había armamento, espadas, flechas que pudieran penetrar la piel del león, por tanto era de alguna manera invencible, ¿no? Entonces, Hércules va tras la búsqueda, ¿no? del gran león para poder asesinarlo y está en el bosque de Nemea durante 1 año aproximadamente hasta que encuentra pistas del león, que lo conducen entonces a la cueva y, y entonces ve al león que está por allí en la zona oscura de la cueva y él se aproxima poco a poco y decide entonces utilizar una flecha contra el león para poder asesinarlo a distancia. Pero el león, gracias a su gran robusta piel y gran dura piel, ¿no? Porque parecía el acero o las piedras, se decía también,
era tan dura como el acero o las piedras, la flecha rebota automáticamente en la piel del león. Por tanto, no había armamento que pudiera de alguna manera penetrar la piel del animal. Entonces el animal se abalanza contra Hércules y empieza a tener una pelea contra él, mano a mano. Entonces Hércules trataba de dominar la boca del león para que éste no le hiciera daño, y las garras del león penetraban pues intensamente en la piel de Hércules, al punto también que en esta batalla Hércules pierde un dedo, se dice, en una de las versiones del mito. Entonces, durante la batalla, se da, ¿no?, la oportunidad de que Hércules asfixie al león, y este lo hace con toda la fuerza que lo caracterizaba. El león sucumbe poco a poco hasta que cae muerto. Y con las, bueno, por orden, ¿no?, por sugerencia, mejor dicho, de Atenea, por sugerencia de Atenea, se le dice, ¿no?, a Hércules que penetre la piel del león con las mismas garras que el león tenía para poder entonces hacerse con la piel que luego llevaría a templo de Euristeo y se lo enseñaría, habiendo cumplido entonces su primer tarea. Entonces tenemos aquí a Hércules vestido entonces con la armadura de la piel de león, del león de Nemea. Entonces, vamos a la segunda tarea. La segunda tarea que vamos a analizar el día de hoy, Hércules y la Hidra. Entonces, es Euristeo que le dice, bueno, ya cumpliste con la primera tarea, vamos ahora con la segunda. Vamos entonces, te voy a pedir lo siguiente. Quiero que vayas al pantano de Lerna y te enfrentes a esta gran criatura. Una especie de serpiente. Se dice también que su cuerpo era como de perro, pero sus cabezas eran de serpiente. Tenía una particularidad. Eran 9 cabezas. Todas las versiones del mito lo señalan y lo indican así, lo enfatizan así. Eran 9. No eran 8, no eran 10, eran 9 cabezas, ¿no? Y esto va a ser un aspecto importante luego para el análisis, ¿no? Entonces estas 9 cabezas tenían una particularidad. Cada vez que intentabas aplastar una, aparecían al menos 2 o 3 cabezas humanas. Entonces esto hacía que la lucha fuera cada vez más difícil, ¿no? Entonces, bueno, él acepta el reto y decide salir junto con su sobrino Yolao, ¿no?, que era su fiel acompañante durante casi todas las tareas de Euristeo, ¿no?, los trabajos de Hércules. Entonces decide ir y se mete en el gran pantano de la Hidra, y por recomendación de Atenea le dijo que utilizara una flecha con una punta de fuego para poder hacer que la Hidra saliera de la cueva en donde se encontraba, y así de alguna manera tener más posibilidades de poder vencerla, ¿no? Entonces así hace. Utiliza una gran flecha de fuego, la ingresan a la cueva de la Hidra y la Hidra aparece. La Hidra aparece y entonces hay un terrible, ¿no?, un terrible asombro por parte del héroe y de su primo, y entonces emprenden la lucha con las armas comunes que conocían, ¿no?, que tenían a su disposición, que eran una gran masa. Y entonces Hércules empieza a aplastar las cabezas de la Hidra y cada vez más salían cabezas y cabezas. Entonces Yolao le dice, hey, vamos a parar esto, hagamos algo mejor. Aplasta las cabezas y yo me encargo entonces de cauterizar las heridas con el fuego. Y de esta manera impedimos que las cabezas salgan, ¿no? Y esto va a ser una de las estrategias más importantes, ¿no?, de la lucha contra la Hidra de Lerna. Entonces cauterizan las heridas y solamente queda una sola cabeza
que es la cabeza dorada de la hidra, que se decía que era una cabeza inmortal, ¿no? La habían cortado, pero la cabeza seguía viva de alguna manera. Entonces Hércules lo que resolvió fue enterrar la hidra y colocar una enorme piedra por encima de esta cabeza dorada, y así, así pues venció a la hidra de Lerna. Luego tomaría la sangre de la hidra y mojaría las puntas de sus flechas con esta sangre, porque era una sangre muy tóxica, muy venenosa, y que le ayudarían entonces para los siguientes trabajos que va a emprender el héroe. Entonces vuelve a la tierra de, de Euristeo y se presenta entonces como victorioso de las dos tareas que le habían encomendado. Entonces voy a compartir aquí, ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y voy de nuevo acá. Sí. Entonces, bueno, chévere por acá. Bien interesante de repente poder entender el mito y poder identificar varias cosas, ¿no? Varios símbolos que son muy importantes, ¿no? Y que de alguna manera van a marcar un hito en la interpretación de las dos tareas de Hércules, ¿no? Entonces, algo que me llamó a mí la atención cuando describía la piel del león, por ejemplo, era que este león decía que la piel era como el acero, como el bronce o como la piedra. Era tan dura como esos materiales. Entonces, leyendo un artículo que se lo recomiendo a todos, de repente lo van a tener por allí, si en algún momento podemos compartir en un grupo de WhatsApp que intentamos reunir allí a todos los interesados de repente a participar en estos lives sobre mitos, sueños, cuentos y muchos más. Entonces, en el artículo de este profesor Fleischmann, que lo van a conocer también prontamente en una entrevista que le vamos a hacer, se decía que la piel del león representa también ese, ¿no? ese ego o esa persona o esa personalidad que se a la terapia, por ejemplo, y que inicia un proceso de terapia, pero que muchas veces con muchas resistencias, ¿no? Impenetrable. De alguna manera es difícil de repente poder abordar a esta persona desde un primer momento, ¿no? De un primer trabajo. Porque la persona que se inicia es una persona que está llena de muchas resistencias, muchos conceptos previos o muchas ideas que tienen que ver con el proceso de terapia, que tienen que ver pues, con la imagen que tiene del terapeuta, con la descripción que tiene del proceso y se vuelve impenetrable, ¿no? De repente poder acceder realmente al problema o al complejo que está circundando, ¿no? En la vida del paciente. Entonces, para hacer unos correlativos de repente con el mito y la interpretación psicológica, algo que puede llamar mucho la atención es que en el mito se menciona que Hércules, cuando entra a la cueva con el león, él cierra las salidas con unas mallas. Esto no lo mencioné, pero es importante también. Él cierra las salidas del león y se enfrenta mano a mano con el león. Y es precisamente lo que va a representar esto es una invitación, ¿no? A tener un contacto mano a mano con nuestra resistencia, con nuestras ideas preconcebidas acerca de la terapia. Y entonces, tener este contacto mano a mano con el león y vencerlo es de alguna manera como una prueba, ¿no? Que nos ponemos cada vez que nos insertamos en un proceso de sanación.
sea cual sea. Siempre van a haber este tipo de resistencias y siempre es importante hacer frente siempre con un contacto directo, ¿no? Entonces, sí, voy aquí a señalar unas cosas muy puntuales. Dice, el individuo debe enfrentarse con esto. Dice, con esto se refiere con la situación de enfrentarse a sí mismo, ¿no? Porque el poblado en donde estaba el león era un poblado que había sido arrasado por la bestia, un poblado que no había nadie más. Entonces no hay ayuda que en este caso la persona pueda tener para poder confrontarse a sí misma. Debe hacerlo por sus propios medios. Entonces, recurrirá para ello a lo que tenga a mano, pero pronto se dará cuenta que el mejor recurso será tapar las salidas para no escapar y enfrentarse cuerpo a cuerpo consigo mismo. Nadie más que él mismo puede hacerlo. Es básicamente lo que hemos estado comentando, ¿no? Hércules no contaba con Iolao en esa primera tarea, ¿no? En esa primera tarea en donde el héroe debe reconocerse, ¿no? Debe de alguna manera tomar conciencia de sí mismo, ¿no? Y domar esa fuerza, porque el león también va a simbolizar muchas cosas, ¿no? Va a simbolizar ese instinto desenfrenado que vive o que penetra en Hércules y que de alguna manera hace relación al arcano de la fuerza, ¿no? Si podemos ver aquí, este arcano doma, ¿no? Doma la mandíbula del león, así como Hércules también tuvo que domar al león de Nemea. Entonces, de alguna manera hace relación todo esto, ¿no? A controlar esa fuerza instintiva, a controlar esa fuerza que antes estaba totalmente desenfrenada, ¿no? Cuando siembra la semilla de la locura en él evoca una fuerza que proviene de algo que él no conoce, algo que lo nubla su conciencia, nubla nubla, eh, nubla su yo, y de alguna manera él es poseído por todas esas emociones de ira, de furia, que lo llevan a cometer un sinfín pues, de asesinatos de su esposa y de sus hijos que lo van a llevar al arrepentimiento, ¿no? Entonces, esta primera tarea de dominar esa fuerza, esta primera tarea de dominarse a sí mismo, es lo que va de alguna manera a simbolizar, ¿no? La primera tarea del héroe. En el arquetipo del loco, por ejemplo, del tarot, ahorita, bueno, dejé la carta por allá, es una carta que de alguna manera hace alusión al Hércules antes de la primera tarea, ¿no? Porque es loco, está impulsado por un perro que sería su instinto, ¿no? Más primitivo, ¿no? Esa parte más animal de él que lo lleva y lo conduce hacia adelante. Entonces, Hércules actuaba así. Hércules actuaba de una manera instintiva sin medir lo que su fuerza y su gran poder podría ocasionar. Y esto es muy importante porque precisamente luego cuando se embiste de esa piel de, león, entonces ya no va a ser ese Hércules que va a estar descontrolado y con una energía desenfrenada, sino que va a estar dotado de un, sí, como de un símbolo, ¿no? De un símbolo que está representado por la, no, bueno, voy a decir esta palabra, no sé si existe, por la domación del león, ¿no? O sea, él ya doma esos instintos que antes estaban completamente desenfrenados y, y ahora tienen un mayor control de sí mismo, ¿no? Y bueno, en la segunda tarea, bien importante, podemos ver
como por ejemplo el símbolo de la serpiente, ¿no? La serpiente sería esta hidra de 9 cabezas, y le decía que el 9 iba a ser un elemento importante en esta interpretación, porque precisamente hace alusión al arcano número 9, ¿no? Del tarot. Y si nos fijamos, este anciano, ¿no? Que sería el ermitaño, lleva una lámpara que podría hacer alusión a las flechas de fuego que le recomendaba Atenea, ¿no? Que, eh, que colocara dentro de la cueva de la gran hidra para poder, ¿no? Dejar de salir, para que esta gran hidra salga y salga a la luz, y el poder enfrentarse con mayor comodidad, ¿no? Entonces, para mí, esta hidra de repente puede simbolizar los complejos, ¿no? Los complejos que muchas veces cuando vamos trabajando en terapia nos damos cuenta de que cortamos uno, ¿no? Trabajamos en uno, cortamos uno, y de alguna manera creemos que hemos sanado, ¿no? Como Hércules, bueno, con un mazo llevo y aplasto la cabeza, y ya mi solución ha llegado, ¿no? Ha llegado a la solución a mis problemas. Ya he podido trabajar mi relación con mi padre, mi relación con mi hermano, mi relación con mi madre, etc. Y ya estoy curado, ¿no? Pero de repente empiezan a emerger muchos más complejos que estaban anidados, ¿no? De alguna manera en el inconsciente, y que van a estar representados entonces por esta figura de la hidra que multiplica, ¿no? Sus cabezas, cuando no somos certeros o no atinamos exactamente con el problema al cual estamos queriendo llegar, ¿no? La cueva o el pantano podría representar el terreno del inconsciente. Estamos hablando de que el agua en general eh, simboliza esto, ¿no? Simboliza el aparato psíquico inconsciente, y que el pantano de alguna manera sería una metáfora de aquellas cosas que no queremos ver, ¿no? Aquellas cosas que no nos gustan, que pertenecen o que están arraigadas dentro del inconsciente. Entonces, sale esta hidra y empiezan a trabajar de esta manera, ¿no? Como podría ser el trabajo en una terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, donde solamente se trabaja desde el punto de vista de la conciencia. Ya lo habían hablado Roberto y John en su primera presentación, en su primer live, y solamente trabajamos la parte superficial, ¿no? Trabajamos los aspectos del inconsciente, vamos a trabajar las emociones, vamos a trabajar las creencias, vamos a trabajar sentido de vida, pero todo muy, muy desde lo superficial, ¿no? No vamos a entrar en mucha profundidad, porque en sí, epistemológicamente, no hay profundidad de qué hablar, ¿no? Desde el punto de vista de esas terapias. Bueno, porque primero niegan la existencia de un inconsciente, porque, y por tanto, ¿no? Toda la rama epistemológica que ha propuesto el psicoanálisis a partir de la formulación del inconsciente es algo que no puede tener cabida dentro del punto de vista positivista, por ejemplo. Entonces, no hay nada que trabajar desde ese punto de vista. Pero el problema es que de alguna manera la hidra queda allí, ¿no? Y empieza a asomar cabezas. Bueno, vamos a trabajar las emociones, ok, chévere. De alguna manera, con el mazo aplastamos esa cabeza, pero luego salen otras, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, esta ira nos viene a, a reflejar eso, ¿no? Nos viene a, pues, a poner sobre la mesa todos los aspectos que desde la psicología tenemos que revisar, ¿no? Si hay algún psicólogo que nos esté escuchando, que sea de la corte cognitivo-conductual, pues lo respetamos. De alguna manera, pues hacen un esfuerzo, ¿no? Por producir un alivio en el paciente, pero siempre quedan esos detalles que hay que tomar en cuenta
cuando estamos trabajando pues, con el alma, ¿no? Cuando estamos trabajando con aspectos que son interiores en el ser humano y que no pueden escapar de alguna manera de la comprensión en una terapia. Entonces la hidra, bueno, luego queda esta parte inmortal de la hidra, ¿no? Que sería la cabeza dorada. Entonces esta cabeza dorada es tapada por una gran roca. ¿Qué va a representar esto de alguna manera? Digamos que la cabeza dorada es ese aspecto inconsciente que siempre va a estar allí, ¿no? Que no muere. Es, de alguna manera, bueno, yo la podría interpretar como es el arquetipo, la energía, que de alguna manera está allí y que solamente Hércules, solamente Hércules pudo resolver con taparla, ¿no? Taparla con una gran piedra. Es decir, que, bueno, muchas veces también podemos representar esta gran piedra como que, bueno, ante las cosas que no soy capaz de aceptar, ante las cosas que no soy capaz de afrontar y de analizar desde mi aparato psíquico inconsciente, entonces yo nada más resuelvo con colocar una piedra. O sea, voy a tapar de alguna manera la realidad de que eso está allí, a pesar de que eso va a continuar vivo, ¿no? Entonces, estos mitos, bueno, estos dos trabajos de Hércules son bien interesantes, ¿no? De repente para poder entender desde el punto de vista clínico cómo es el trabajo que podríamos estar teniendo frente a un paciente y cómo se conjuga de repente nuestro propio mito personal, ¿no? Porque el mito como tal de los 12 trabajos de Hércules va a ser una representación más de un mito del héroe, ¿no? Que tiene una serie de dificultades, una serie de etapas que debe cumplir o de trabajos que debe cumplir el héroe para poder llegar al Olimpo, que en este caso sería el proceso de individuación para llegar a ser uno mismo, ¿no? Entonces, es bien interesante de repente que podamos insertarnos, ¿no? En la comprensión de mitos. Vamos a estar trabajando, espero, en otros mitos relacionados con muchos héroes, sobre todo de la mitología griega. Me interesa mucho de repente estudiar a los griegos porque me parece que el valor del contenido, ¿no? Es muy rico y podría ser bien interesante, ¿no? También, bueno, dependiendo de cómo se conjuga el grupo en el grupo de WhatsApp, podemos estar estudiando los 12, el resto de los 10, perdón, el resto de los 10 trabajos de Hércules, o si queremos, bueno, si el grupo decide, podemos estudiar otros mitos bien interesantes, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. Creo que sería mi gran aporte del día de hoy. Espero que le haya parecido muy interesante. A mí me gustó mucho de repente la experiencia con las imágenes. Espero que ustedes también. Y bueno, de parte entonces del Instituto Eleusis, ha sido un placer poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Si tienen algún tipo de duda, comentario o quieren comunicarse de repente con el instituto, pues le invitamos a todas las personas a visitar la página del instituto o a través del grupo de Facebook. La página es www.eleusis.pe y la página de Facebook sería entonces @eleusisyun. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente con nosotros. Esperamos entonces vernos en una próxima emisión.